empezar. Vamos a partir orando. Padre Santo, Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites compartir un día más, Señor, Dios de Escuela Rubik. Gracias por este tiempo en donde podemos aprender, Señor, juntos acerca de ti, de tu reino, Señor, de la misión que nos has encomendado. Gracias, Jesús. Señor, y en especial quiero unirme, Señor, quizás al aplauso de muchos, Señor, en muchos lugares, a esta hora, Señor, agradeciendo, y te pido que bendigas la vida, Señor, de todo el profesional de la salud, Señor, Dios, que está en este tiempo, Señor, quizás más demandado, con mayores labores, Señor, y quizás con un nivel de riesgo súper alto. Señor, te pido que los bendigas, Señor, que los cubras, y contamos contigo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ya, durante la sesión voy a hacer algunas pausas como para ir ordenando el tiempo de preguntas, pero de todas formas, si es que las tienen, igual las pueden ir colocando en el chat y trataré de contestarlas en ese espacio de preguntas, a menos que quizás no tenga mucho que ver, así que la puedo responder al tiro. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta de la sesión pasada, además de las que ya dijo Felipe, Esteban y la que mandó Jaycee por interno. Si alguien más tiene alguna, este es el minuto, si no, pasamos a la siguiente. ¿No? ¿Nadie? Ya. Muchas gracias, Jaycee. Ya. Vamos a partir hoy día un poco haciendo un resumen de lo que quedamos la semana pasada. Les decía a los que llegaron más temprano que en la plataforma ya está subida este PDF de esta sesión, así que si alguien la quiere ir a descargar para guiarse por ella, lo puede hacer mientras voy avanzando. En la sesión pasada quiero rescatar estas dos láminas de cómo se manifiesta el reino, con los frutos del reino, paz, gozo y justicia, y donde la Erika nos explicaba de que el reino se manifiesta de manera individual, de manera familiar y de forma colectiva. Así es como se manifiesta el reino. Y ese reino, cuando hablamos como a tratar de hacer un resumen de ese reinado, hablábamos que era un reino de salvación, que estaba por medio de la fe. Los cristianos debemos orar y trabajar para que venga el reino de Dios, y su voluntad sea hecha en la tierra, o sea, como un todo. Esto de otra forma nos conectaba con el tema que debiéramos haber visto en la clase pasada, pero por tiempo no pudimos, y es el que tiene que ver con qué hacemos ahora nosotros. Y en el qué somos ahora nosotros entra el tema que es la misión. Entonces, en la misión, les tengo la siguiente pregunta. ¿La misión es de Dios? ¿De la iglesia? ¿O de los hombres / mujeres? Les va a aparecer al tiro la encuesta por ahí. Tienen 30 segundos para contestar. ¿De quién es la misión? ¿De Dios? ¿De la iglesia? ¿De los hombres o mujeres? Pensando como en un ser humano en total. Abajito en la pantalla les debiera aparecer, al que no lo ha visto todavía, si es que quizás lo están viendo desde el celular, puede que les sea más complejo, así que no se preocupen, lo podemos pasar. Pero va ganando la iglesia rápidamente, solo quedan 3 personas que no han contestado, así que apure. 2. Vamos, Esteban y Karen, faltan ustedes. Falta uno. Listo. Ahí están los resultados. El 88% dice que es de la iglesia, que la misión es de la iglesia. Me llama la atención los resultados, debo decirle. El 88% dijo que era de la iglesia, la misión. Así que ahora vamos a ver de quién es realmente la misión. La misión viene busqué un poco en el diccionario qué significa la palabra misión.
Viene el latino micio, si uno lo busca en Google, aparece lo que dice ahí, es el trabajo, la función, encargo de una persona debe cumplir, encargo, poder que un gobierno le da a una persona. Y eso más o menos debiera hacernos pensar que la misión es de la iglesia. Pero la misión no es de la iglesia, la misión es de Dios. Y ahí acuñó un término que se conoce como Missio Dei, que es la misión de Dios, en donde la misión de Dios es universal. Y su objetivo es la justicia para todas las naciones. Y ahí es cuando uno retoma un poco el texto de Abraham, cuando Dios lo manda a llamar, a él, y me gusta porque ahí viene el problema desde la creación. De hecho, el concepto Missio Dei viene desde la creación, porque desde la creación Dios tiene una misión para el ser humano. Pero esta misión se ve perjudicada por la historia que ya todos conocemos de Caín, Abel, Adán, Eva, después Noé que trató de hacerlo bien, pero después la embarró. Entonces, como que la misión siempre tuvo estos vaivenes hasta que, si se dan cuenta en el capítulo 12 de Génesis, eh, Dios llama a Abraham y le dice, a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y le dice, te mostraré. Y ese te mostraré nos llama a ti te voy a mostrar, pero tienes para mostrarte eso, tienes que salir de tu comodidad, tienes que salir de tu seguridad. Eh, Perdón, que se me había borrado el chat. Entonces, ya, Emma, voy a contestar tu pregunta en un ratito. Eh, entonces, finalmente, la misión o el Missio Dei es la actividad de Dios en la historia humana para rescatar a esa humanidad de su deshumanización cultural, política, económica, social. Entonces, no confundamos la misión. Por eso me llamó mucho la atención la respuesta. No confundamos la misión con lo que vamos a ver al final de esta clase, que es lo relacionado a la iglesia. No lo puedo adelantar en materia, pero la misión, ¿de quién es la misión? Es de Dios. Y ahí me gusta mucho cuando uno va a Génesis 2, si uno se da cuenta, Génesis 2 es el segundo relato de la creación. Y en el segundo relato de la creación, el relato está mucho más enfocado en el ser humano, en el hombre. Y ese relato, aquí en la palabra que está en amarillo, que estoy remarcando, no sé si lo ven, pero que estoy remarcando en el verso 5, al lado está el hebreo, esa palabra hombre está relacionada al hombre como un ser humano. Entonces, cuando quizás las traducciones de la Biblia, uno quizás se ha confundido y ese hombre no está hablando de Adán, sino que está hablando del ser humano. Y posteriormente, en los versículos finales, 22, 23, pueden ver cómo ya la palabra hombre cambia en el texto hebreo y además también habla de la palabra Isha, que es lo que vemos en esta siguiente imagen. La palabra en hebrea que ocupa para humano en los primeros versos es Hadam. Incluso que como dice Erika, está incluso llamado mucho más a la humanidad. Hadam. Y después la palabra hombre Ich y la mujer Isham vienen de una otra forma a hacer que la misión de Dios en la creación incluya toda la creación, o sea, todo el mundo y al ser humano como un todo. Entonces, la misión tampoco es del hombre y de la mujer. La misión es de Dios, pero incluye a la creación y al ser humano en su totalidad.
Entonces, la visión principal, la primera visión que hay de misión, no nos remos, la primera visión que hay de misión es devolverle la figura adámica al ser humano. O sea, la figura Hadam. Entonces, todos los judíos, hasta Jesús, creían que había que devolverle al hombre esta figura adámica, o sea, restaurar la creación haciéndola una. Hay que recordar que es esa figura adámica antes del pecado, o sea, volver al camino original de que fue trazado para Adán antes del pecado. O sea, ser perfectos, tener ser iguales en el fondo a la figura de Dios. No sé si me explico. Es como ser un buen administrador, todo lo bueno que era antes Adán, antes de pecar. Ya a eso se refiere. Y ahí es bueno, de otra forma, quizás ir un poco a la historia. Un poco estoy conectando esto para tener. No. Es bueno volver un poco a la historia para entender cómo hemos visto la misión, ya que los judíos veían la misión de esta forma mucho más adámica o mucho más desde el ser humano como un todo. Bueno, andar acá y por el... Eh, hasta Jesús decíamos que tenía una mirada mesiánica, salvífica, centrada en la vida del hombre, en la justicia y la igualdad. De hecho, si uno mira los textos de los profetas, en general las palabras de los profetas están muy ligadas a la justicia social, a la justicia humanitaria, o sea, por ejemplo, habla del amor, pero de un amor justo. De hecho, Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Israel porque estaba oprimido, ¿cierto? Estaba en pobreza y lo redime, ¿cierto? Lo saca de Egipto y lo lleva, entonces siempre hablando como desde la justicia, desde la igualdad. También, por ejemplo, como dice, con Oseas, con Isaías, con Amós, por ejemplo, son profetas que Dios levanta para hablar de justicia social. ¿Por qué? No sé si recuerdan. ¿Cierto? La semana pasada que nosotros también vimos en esta línea de tiempo que se dividió el reino, ¿lo recuerdan? Entonces, en esta división del reino del norte, reino del sur,
no se estaba adorando a Dios como se debería, se estaba había injusticia social, había desigualdad, había idolatría, había un montón de cosas, porque uno siempre se imagina como lo malo, como estaban en orgías, estaban bebiendo más de la cuenta, pero en verdad esos excesos eran nada en comparación a lo que la nación estaba viviendo, ¿ya? Por ejemplo, Amós era una persona muy, ¿cómo decirlo? Campesino, ya a diferencia de Isaías, que era muy letrado, ¿cierto? Muy de élite. Y Amós le dice carepalo ¿cierto? A los reyes, vacas de Basán, ¿cierto? Estas vacas gordas están sentadas en sus divanes, más la gente perece de hambre. Entonces, siempre hay un llamado de Dios, ¿cierto? A que haya justicia, haya igualdad, haya un trato digno hacia el pueblo, en fin, es como esa es la mirada. Claro, y eso pasa con esta primera parte entre la creación y Jesús, que es lo que se ve entre estos los primeros dos puntos rojos. Esta es una línea de tiempo bien resumida, ¿no? Lo único que traté de hacer es poner los temas más relevantes. Pero lo que pasa es que entre Jesús y la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay casi 2000 años de partida, pero pasaron un montón de cosas y desde Constantino hacia adelante, recuerden que Constantino fue aquel que instauró la iglesia como religión, como una institución religiosa. Entonces, desde ahí en adelante es que la mirada que se le da a la misión ya tiene que ver con la razón humana, con el hombre, y el tema central de la misión pasa a ser el alma. El alma como un eje fundamental, como dice ahí. Entonces, todo lo que se predica y lo que se hace en pos de la misión es anunciar un evangelio para ser salvos, porque cuando te mueras, la muerte no te puede llegar sin haber sido salvo. Entonces está esta mirada netamente del alma. Perdón que está la María Gracia al lado, pero esta mirada netamente del alma y con esta lógica de la muerte al centro. Entonces, tengamos ojo con que entre Jesús y la Segunda Guerra Mundial está esta mirada en donde, como ya se recordarán algunos, en la Reforma se habla de la indulgencia, ya hace mucho rato que venía el purgatorio, y en el periodo paralelo a la Reforma está la conquista de América Latina, por ejemplo, en donde vienen los conquistadores como Colón y etcétera, pero vienen con una lógica de conquista, entonces traen el evangelio, traen la misión, pero avasallando con la cultura, avasallando con la gente. Se dice que apenas quedó el 10% de la población que vivía en ese entonces. Entonces, la mirada que hay de misión entre Jesús y la Segunda Guerra Mundial, así como a grandes rasgos, es súper como de una cosa, o sea, solo preocupada en el alma, solo preocupada en la muerte, solo preocupada en la salvación. Ojo, que también tiene una mirada, porque ahí empezaron el tema de las cruzadas, ¿ya? Y se dice dentro desde la sociología en el fondo, que puede incluso, esta es una mirada más latinoamericana que les voy a decir, porque desde los autores más occidentales no es así, me refiero a los sociólogos. Desde los sociólogos más latinoamericanos, dicen que el racismo puede haber nacido incluso desde la institucionalidad de la iglesia, al no aceptar, María Gracia está cantando, desde no aceptar a otra persona que no fuera de su misma religión o institucionalidad. Era más bien un tema más político, ¿ya? Entonces los judíos, ¿cómo se llama? Los islámicos, ¿cómo se llama? Del Islam, no eran considerados seres humanos, ¿ya?
todos los que no fueran llamados al cristianismo, en el fondo, eran considerados objetos, animales, cualquier cosa, menos personas porque no tenían alma, porque en el fondo no habían aceptado a Cristo. No sé si se entiende, ahí con los cantos de la María Gracia. Entonces, la idea, en el fondo, eliminemos a todas las personas que no tienen nuestra misma religión o apartémoslas a otro lugar, ¿ya? Entonces, esta mirada constantina, imperialista, avasalladora, que en el fondo trae salvación, pero elimina a la mitad de la población con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice? Jayce dice también el hecho de que la sabiduría o la revelación era solo para uno. Claro, uno de los problemas claves que hay en esta época es que el acceso a la Biblia o el acceso al conocimiento era solo de unos pocos. Como dice nuestra visión, era el privilegio de algunos nomás. Entonces, en este tiempo, claro, no estaba el conocimiento de todo. Entonces, por eso es que las indulgencias tomaron un rol fundamental en la época del quiebre de la iglesia. Pero ahora, yendo a lo medular, y es donde nos queremos enfocar en esta sesión, es lo que pasa post la Segunda Guerra Mundial, en donde ya no hay una mirada imperialista, porque se quita un poco esta lógica de imperio e iglesia, ya no están tan unidos, porque antes la iglesia era quien gobernaba. Post Segunda Guerra Mundial cambia esta visión. La Iglesia Católica, por ejemplo, a partir del 60 recién, empieza a hacer pública la Biblia. O sea, la gente puede empezar a leer la Biblia oficialmente desde el 60. Y en especial en América Latina, hay una relectura desde los años 60 y 70 que es súper particular y es súper importante para lo que hoy día estamos viviendo. Se empieza a releer de forma distinta la Biblia. Se empieza a releer de forma distinta la Biblia en los años 60 y 70, en donde nacen teologías como la de la liberación o la teología de la misión integral. Y ahí es donde vamos a avanzar ahora, en donde tiene que ver con estas nuevas miradas que hay. Por ejemplo, en el Pacto de Lausana, que es un conglomerado teológico que se hizo en el 60, nace esto de la teología del enviado. Y se toma lo que dice Juan. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dios envía a Jesús. Jesús envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía a los apóstoles y de otra forma los apóstoles envían a la iglesia o se forma la iglesia como tal. Entonces este es un círculo bien concéntrico, valga la redundancia, porque está Dios al centro, pero que gira en torno y es dinámico. O sea, Dios, Jesús y el Espíritu Santo están dinámicamente comunicándose entre sí. Hay algunas preguntas. Claro. También comparto lo que dice Jayce. Ahí compartir una cosa pequeñita, que es, por ejemplo, que como hay dinamismo, significa que Dios no es que esté puesto como situado estático en el cielo, por decirlo de alguna forma, desde la cosmovisión judía, ¿cierto? No está estático moviendo sus hilos, no. Es dinámico, como dice Alfredo, se comunica con Jesucristo, ¿cierto? Se comunica con el Espíritu Santo, y eso significa que lo humaniza un poco más. No es que sea este Dios imperialista, ¿cierto?, que habíamos estado hablando, sino que es un Dios cercano, que se mueve a través de Jesucristo, que baja a la tierra a través de Jesucristo, ¿cierto? Y se mueve a través del Espíritu Santo en nosotros. A eso también quiere decir que sea dinámico. Y que se comunica. Claro. Y de ahí que nacen. Por ejemplo, en los comentarios pusimos 3 comentarios de distintos teólogos.
eh, europeos, un poco más latinos. Un africano como David Boch, en donde Berkuel dice, Dios mismo es el autor de la misión. Y ahí un poco quiero responder a la pregunta que hacía Emanuel al principio. Manuel decía, la misión de Dios para la iglesia. No, la misión no es para la iglesia. La misión es para el hombre, para la humanidad, para la creación. No es para la iglesia. Y vamos a tratar, vamos a hablar un poquito más adelante cuál es el rol de la iglesia en esta misión. John Stott, por otro lado, dice, la misión primaria corresponde a Dios, por cuanto fue Él quien mandó a los profetas, a su Hijo, a su Espíritu. De todas estas misiones, la del Hijo resulta central, que es lo que hablamos, o sea, en este círculo donde todo se comunica, el que Dios haya enviado a su Hijo es la clave de la misión. Y Bosch dice, la misión tiene su origen en el corazón del Dios Padre. Él es la fuente del amor que envía. Esta es la fuente más profunda de la misión. No es posible penetrar más profundo. Hay misión porque Dios ama a la humanidad. O sea, ese es el sentido y esa es la real esencia de la misión. La misión no es para la iglesia, la misión es para la humanidad. Es por el amor que Dios tiene a su propia creación. Y la otra mirada, además de la teología del enviado, que era lo que hablábamos antes, nace la teología de la liberación, la teología y la teología de la misión integral, que esto nace principalmente en América Latina. Y ahí, por ejemplo, coloqué el texto de Lucas, se me olvidó colocar la cita, pero en Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Entonces, esta visión del pobre, del oprimido, empieza a tomar forma en una América Latina que está en pleno proceso de mucha pobreza, pero también de diversos regímenes militares en distintos países. Colonización. Entonces, claro, es ahí donde la colonización toma un rol fundamental y lo que busca esta teología es ir atacando esa colonización que se tenía a toda América Latina. De otra forma, nosotros éramos los conquistados y teníamos siempre esta mentalidad del conquistado. Entonces, ahí es donde me gustaría tratar de centrar en estos 6 elementos de la misión. Estos 6 elementos nacen un poco del libro Misión y Compromiso de Orlando Costas, que es un puertorriqueño, en donde él trata de resumir qué sería la misión. Entonces, la misión por un lado es proclamación.
como dice Marco, la misión es ir y evangelizar a otros. Por otro lado, la misión también es discipulado. Entonces, no se trata solo de evangelizar, y como dice la Gran Comisión, hacer discípulos. O sea, el discipulado debe ser resultado de la proclamación. No puedo dejar a aquel que le llevo el evangelio, no lo puedo dejar ahí, tengo que formarlo, tengo que encarnarlo. Después de eso viene la movilización, que es motivar a los otros cristianos a cumplir el llamado a ser testigos de Dios. Entonces, de una u otra forma, la movilización es lo que debiera conectarte a ser iglesia. Pero no es solo hacer iglesia, no es solo asistir el domingo, no es solo asistir cuando hay alguna actividad, sino que el cuarto elemento es un crecimiento integral. Entonces, uno de los problemas que se empezó a vivir en América Latina, con ciertas líneas eclesiales y teológicas, es que empezaron a crecer mucho en número, pero no empezaron a crecer en profundidad de conocimiento ni en profundidad de cristianos. Entonces, no se puede crecer solo numéricamente. Entonces, como dice Juan, es amor por los otros. No solo que nos importe el número de personas que vienen. Por otro lado, y como quinto elemento, está la liberación. Y ahí es donde está un poco el concepto más social, que es que la iglesia, o la misión, no la iglesia, perdón, la misión tenga que cumplir este rol de liberar al pobre, al oprimido, al ciego, etc. Tenga que liberarlo, tal como lo decía el libro de Isaías, tal como lo decía Lucas, como lo dice Santiago también. Y finalmente, la misión es también celebración, y es lo que probablemente hacemos domingo a domingo, que es celebrar nuestros cultos como un pueblo, como un todo. Eso también es parte de la misión. No se puede dejar la celebración cúltica, la celebración a Dios, como algo ajeno a la misión. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué preguntas tienen? Los espero aquí segundos. Esta es como la primera parte en donde vamos a hablar un poco más de misión. Después vamos a pasar a otro tema. Así que por eso me importa que al menos las preguntas relacionadas a misión las puedan hacer aquí. Ya sea el que quiera subir el micrófono, que no es tan recomendable, o escribir por el chat. Y así las puedo ir contestando. Bueno, vamos a adelante. Está escribiendo Jaycee y Felipe. Felipe, está claro, me perdí un poco la teología de la liberación. Lo que hablábamos de la teología de la liberación, que era esto, es lo que nace, voy a volver para atrás un poco, es lo que nace acá. Post Segunda Guerra Mundial se empieza a perder esta mirada imperialista de la religión. Entonces empiezan a nacer teologías de origen, teologías de base. Y en este caso, en particular, la teología de la liberación es una teología que nace desde América Latina. La teología de la liberación es una teología básicamente católica. Básicamente la lidera la iglesia, una parte de la iglesia católica. Y su contraparte evangélica se llamó teología de la misión integral. Pero en términos prácticos es lo mismo, solo que nace de distintas fuentes. Por eso lo puse junto. Ahora, es importante mencionar que, por ejemplo, cuando se comienza a hacer esta como literatura más latinoamericana, se hace porque no se puede, en el fondo es para respetar la cultura y la diversidad que existe en Latinoamérica, porque no se puede hacer una lectura, por ejemplo, de pobreza desde no es lo mismo decir pobreza en Alemania que decir pobreza en Latinoamérica, ¿se entiende? Entonces, las miradas son completamente distintas, las culturas son distintas. Por ende, se decidió hacer literatura más criolla, en el fondo, sabiendo que hay diversidad de culturas, y en la Biblia también nos muestra diversidad de culturas. Lucas muestra a Jesucristo no de la misma forma que lo muestran en Marcos, que lo muestra en Mateo. Entonces, si en el Nuevo Testamento hay diversidad, ¿por qué no integrar la diversidad en la hermenéutica, en la interpretación bíblica desde Latinoamérica? ¿Ya? Es por eso que después de la Guerra Mundial, ¿cierto?, comienza a escribirse una nueva forma, porque claramente la conquista y la colonización también terminó casi dejando un 10% de los indígenas aquí en Latinoamérica.
Entonces es potente. O sea, estamos hablando de salvación y me elimináis a la mayoría de los indígenas. Pues. Claro. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Estamos respetando lo criollo? ¿Estamos respetando la cultura? Claro. De hecho, lo queríamos colocar dentro de las cosas que podían ver, pero probablemente más de alguno ya la ha visto, la película La Misión. Es una película súper añeja, pero esa película como que refleja muy bien lo que pasaba previo a la Segunda Guerra Mundial, que era como que venían a conquistar, pero destrozaban todo lo que tenían. Entonces, de otra forma, no cuidaban la cultura, no cuidaban a las personas, daba lo mismo a quien tenía que exterminar. Porque el tema estaba relacionado a la muerte y el alma. Entonces, si yo vengo y te evangelicé, estoy listo. Porque está relacionado a la muerte, no. Y lo que dice Jaycee es muy cierto en el fondo. Esta cosa como de que, y lo más loco de todo es que se empezó a hacer literatura latinoamericana, y como dice Jaycee, había una perspectiva distinta en Latinoamérica de occidental y norteamericana. Ellos tenían una visión más de Cristo reina, Cristo soberano, y nosotros más de Cristo sufriente, porque como éramos los conquistados, en el fondo, se nos hacía mucho más cercano, ¿cierto?, esta visión de Cristo bebé, Jesucristo bebé o Jesucristo sufriente, ya que sufría igual que nosotros. Entonces es bien interesante. La idea es que no marquemos ni uno ni otro polo, sino que sea equilibrado y que tampoco dejemos de lado a Jesucristo Rey. Claro, por eso un poco nos quedamos con esta última diapo, que es cuáles son como los elementos de la misión. O sea, no queremos ponerle un nombre de integral para que no tenga que ver quizás con la misión integral que fue esta teología que nació en América Latina, pero sí una misión lo más universal posible. Debiera tener al menos estos 6 elementos. O sea, debiera tener la proclamación, el discipulado, la movilización, el crecimiento integral, la liberación y la celebración. Y de hecho estos 6 elementos se van a dar cuenta que van a hablar mucho con los elementos que vienen en las diapos siguientes cuando hablemos un poco más de iglesia. Ahora, lo que dice Manuel tiene razón, pero también se fue distorsionando dependiendo del contexto histórico. Nunca podemos dejar de lado lo que pasa con la misión y la lectura de la Biblia lejos del contexto histórico, porque dependiendo del contexto histórico es como yo interpreto lo escrito. Por ende, quizás también se distorsionó un poco el tema del reino, ¿cierto?, a lo largo de la historia. Y se empezaron a hacer estas relecturas, en el fondo. Claro. Bueno, Ariel ahí está recomendando una película para el que la quiera ver. Ya no basta con rezar, una película chilena. Así que gracias, Ariel, por la recomendación. Ya, entonces, eso con misión. Si no hay más preguntas, voy a avanzar. De otra forma, igual las preguntas las pueden hacer al final. Y ahora vamos a hablar de, bueno, ¿qué pasa con esta misión? ¿Qué hacemos con esta misión? Y ahora viene la iglesia. Ahora viene el tema de la iglesia. Como muchos respondieron al principio, la misión no es la iglesia. La iglesia es un agente del reino y la iglesia es la enviada a hacer la misión, pero no es la misión. Y eso es un concepto que de repente hemos tenido súper errado eclesialmente hablando en nuestra formación, y es fundamental para entender la misión. La misión no es la iglesia, la misión la hace en parte la iglesia. Es uno de los agentes. Entonces, la misión de Dios es la razón, sí, de ser de la iglesia. Esta es la razón de ser de la iglesia. Y acá la idea es volver un poco más al concepto de Missio Dei. Y aquí se habla de cuándo se formó esto. Y justamente tiene que ver con lo que hablamos. La expresión Missio Dei fue acuñada en parte para refutar la idea tradicional de que la misión estaba centrada en la iglesia. Y para expresar que la realidad estaba centrada en Dios. Que es justamente lo que ustedes respondieron en la encuesta. En esencia se refiere a todo lo que Dios hace para la comunicación de la salvación, sin dejar de lado el papel importante que Dios le ha asignado a la iglesia en este proceso. De hecho, ahí hay un tema relevante que me gusta o siempre uno lo piensa, y es como, por ejemplo, ¿es misión de Dios o la misión de Dios incluye a aquella gente que no va a la iglesia pero sí hace el bien? Por ejemplo, filantropía o personas que hacen mucha acción social. ¿Es parte de la misión de Dios eso? ¿O tiene que ser necesariamente una persona de la iglesia para que sea misión de Dios? Entonces, esas dudas, replanteárselas es complicado, porque de repente hemos hecho tan propio la misión de Dios como algo que le pertenece exclusivamente a la iglesia, que de repente hemos dejado de lado cosas que no está mal, y que es parte de la misión. Entonces la misión trasciende a la iglesia, que es lo que estábamos diciendo.
Pero la iglesia sí tiene herramientas para crear y pensar. No solo es alguien que recibe la información y hace. No es solo una persona que quizás que es como media monotemática en donde recibe y Es un hace. recipiente. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta revelación que es la que nos da la Biblia? ¿Somos activos o somos receptores? Y ahí es donde quiero mostrarle algunas citas de distintas personas de nuevo, de distintos orígenes, ingleses, holandeses, latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, John Stott dice, la iglesia que practica la misión, le puse entre comillas integral, es aquella que aprende de la palabra de Dios, practica la koinonía, adora, evangeliza y practica la acción social. Baldir, no voy a pronunciar su apellido, la misión integral implica tomar en serio el encargo, debería decir ahí, de Jesucristo, de proclamar todo el evangelio, incluyendo sus implicaciones espirituales, físicas y sociopolíticas. La iglesia tiene un llamado a la adoración, evangelización y la responsabilidad social. Después John Stott vuelve a decir, cierto es que al evangelio le falta visibilidad si nos limitamos a predicarlo, y falta credibilidad si lo que predicamos solo mostramos interés en el alma, y no nos preocupamos del bienestar corporal de la gente, ni por sus circunstancias o su situación comunitaria. Y finalmente Orlando Costas dice, el contenido del evangelio sin demandas en términos de justicia, paz y equidad evoca a un Jesús que apacigua la conciencia, con una cruz que no causa tropiezo, un reino ubicado en el más allá, un espíritu privatizado, un Dios de bolsillo, una Biblia espiritualizada y una iglesia escapista. Su meta debiera ser lograr una vida feliz, cómoda y exitosa, disponible a través del perdón de una pecaminosidad abstracta por medio de la fe en un Cristo histórico. La última es una crítica durísima a la iglesia por haber sesgado mucho su visión de misión. Entonces, cuando empezamos a conectar iglesia con misión, nos damos cuenta que la iglesia ha sido, o hemos sido, medios míopes en entender y comprender la misión. Rick Warren, por ejemplo, habla de que si bien no soy no me gusta mucho Rick Warren como autor de libros, sé que a muchos les gusta, pero me encanta lo que él dice. Y él dice, una iglesia que practica la comunión crece en compañerismo. Una iglesia que adora crece en fuerza. Una iglesia que proclama crece en número. Una iglesia que enseña crece en profundidad. Y una iglesia que practica la responsabilidad social crece en testimonio. Entonces, no podemos mirar a la iglesia solo como el lugar donde vamos semana tras semana, nos congregamos, adoramos, ofrendamos y listo. Entonces, la iglesia tiene la obligación, si la iglesia está llamada a hacer la misión, ese es su único fin. El único fin de la iglesia es hacer la misión de Dios. Cuando de repente nosotros mismos, por ejemplo, decimos, no sé, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿O cuál es el propósito de la iglesia? El único propósito de la iglesia, el único propósito de nuestra vida como cristianos, es cumplir la misión de Dios. Ahora, quiero hacer un alcance. Nosotros muchas veces malinterpretamos esto y tenemos una misión eclesiológica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Un término como teológico que es para nombrar que la iglesia cree que es el centro de todo. Y la iglesia no es el centro de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia cree esto, pensamos que solamente generando adeptos cumplimos la misión. Entonces se causa esta como pugna entre iglesia y iglesia. ¿Quién tiene más ovejas? O no me quites a mis ovejas. Finalmente, ¿para qué? Para consolidar en el fondo la marca de la iglesia, claro. Como la institucionalidad, yo tengo más adeptos, no se me van, en el fondo estoy tratando como de decir mi iglesia es la mejor, ¿ya? Como que si la iglesia o el nombre de la iglesia fuera lo importante. Y aquí no se habla de las iglesias, tiene que haber una visión teocéntrica, no una visión eclesiológica. Es la iglesia. Es la iglesia, como decía al principio, no es las iglesias. Entonces, muchas veces nos centramos en esto, como en evangelizar, en generar adepto, y finalmente nada de esto sirve si yo no vivo la misión y no sé que lo principal es otro, claro. Es lo otro. Sí, buenísimo. Entonces esto nos lleva, y esto es como, estoy tratando de ir resumiendo, el tiempo se hace muy
poco, estoy tratando de ir resumiendo, qué es la misión, cuál es la misión de la iglesia. Traté de resumirlo esto en 5 puntos. La misión de la iglesia número 1 debería ser la proclamación del evangelio. Y eso es probablemente lo que hemos hecho durante harto tiempo, lo que hemos creído durante harto tiempo, que a eso deberíamos dedicarnos, a proclamar el evangelio a toda criatura. Cuando salíamos a la calle, yo antiguamente salía a la calle de corbata el día domingo a las 5 de la tarde con pleno calor. Esa es la idea de Romy, que duela la cabeza. El desarrollo de un proceso de discipulado. Eso es algo súper relevante que quizás no todas las iglesias lo han tomado tan en serio, que es, no basta con solo proclamar. La misión de la iglesia también debe ser hacer discípulos. O sea, si traemos gente al evangelio, si proclamamos el evangelio y el evangelio, la gente recibe a Jesús, tenemos que hacer discípulos, tenemos que formar a gente. Y lo otro es importante, que como decía Alfredo, por la importancia de saber que no somos un recipiente. No es que yo vaya a la iglesia y yo me transformo. La misión es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Eso quiere decir que yo no soy un recipiente, ni tampoco tengo que hacer todo lo que se me diga, porque esto no es colonial ni imperialista, ¿ya? Porque cada uno que llega al reino de Dios viene con una cultura nueva, y eso trae riqueza al reino y aporta al reino. Entonces significa que yo puedo pensar la misión, puedo crear misión y puedo hacer cosas para la iglesia. Muchas veces pensamos que todas las personas que llegan a la iglesia tiene que haber una uniformidad de pensamiento. ¿Cuándo se ha visto que el ojo haga la función del pie? Jamás, ¿cierto? Todos pensamos distinto, hacemos cosas distintas, por ende hay que tener mucho ojo con cuando nosotros hacemos misión y no respetamos la cultura a la cual nosotros estamos evangelizando, por decir de alguna forma. Y esta palabra como de evangelizar, igual hay que tener mucho ojo con el término de evangelizar, porque a veces estoy imponiendo mi idea por sobre el otro. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las comunidades mapuche? Claro, pero eso vamos a hablar en la próxima clase, de misión transcultural. Sí. Dejamos para después. Ya, entonces, la 3, la práctica de una oración profunda a Dios. Como tercer punto, la misión de la iglesia es la práctica de una oración profunda a Dios. 4º punto, la vivencia de una verdadera comunión. Es decir, no somos simples asistentes a la iglesia como un club social y nos vamos. O sea, tiene que haber comunión. Tengo que sentirme parte. Tenemos que ser uno. O sea, tiene que haber una cultura. Eso es esencial en la misión de la iglesia. Y finalmente, la misión social para aliviar las múltiples necesidades de los empobrecidos. Y entendiendo empobrecidos como todo aquel que necesita algo. ¿Ya? No solo como el pobre, sino que todo aquel que necesita algo en los distintos ámbitos de su vida, ya sea económico, material, psicológico, salud, etcétera, lo que sea. Entonces, si hay alguna slide que me gustaría que nos gustaría que se quedara así como grabado, es esta. O sea, la misión de la iglesia tiene que al menos contener estos 5 temas. Y para esto conectarlo con las clases siguientes, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el punto 1 y 5, que son como las formas más tradicionales en las cuales se ha hecho misión en la iglesia, porque si se dan cuenta el punto 2, 3 y 4 tiene que ver mucho más con lo cultico, con la actividad propia de la iglesia, pero el punto 1 y 5 tiene que ver mucho más con el hacia afuera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar el punto 1 y 5 y... ¡Uy! Me salí. Ahí está. El punto 1 y 5 y lo vamos a ejemplificar en estos 2 mundos. Entonces la iglesia podría vivir la misión, al menos, por eso puse estas 2 perspectivas, desde una mirada desde la gran comisión, que es la que habla Mateo, o una mirada como la que habla Pablo en Efesios, de la reconciliación con Cristo. Y aquí es donde, por ejemplo, podemos ver el texto de Mateo. Es un llamado directo a la proclamación. Mateo 28, 16, 20 está el famoso la gran comisión, que está en varios de los evangelios, pero quise poner en especial el de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La hizo muy corta Jesús aquí, en 4 versículos, nos dio cuál tenía que ser nuestra gran comisión. Ahora, ¿cuál es el problema? Y hay algunos problemas como en la interpretación del texto. Y el famoso id, que nuestra amada Reina Valera tiene, que quizás las traducciones más actuales han ido corrigiendo, pero el famoso id, y no sé si está la Cele quizás conectada, pero la Cele hizo una exégesis acerca de este texto que me encantó, debiera ser traducida como, como el mientras van, mientras viven, mientras van caminando. No es esto de id, o sea, no es me voy a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, a cualquier país del mundo a predicar. No, es mientras vivan, mientras vayan caminando, mientras somos humanos, mientras vivimos, en cuarentena o no en cuarentena, mientras vamos a ser discípulos. O sea, la escritura es clara en hacer discípulos, no en convertir. Porque ahí es donde también como que diversificamos este tema y lo reducimos a la oración de aceptar a Jesús. Y no, o sea, no es solo aceptar a Jesús. Y digo no es solo porque que no quiere decir que esté mal la aceptación a Jesús, sino que no nos podemos quedar solo en eso, es hacer discípulos. O sea, y tampoco hacer más iglesias. Ahora, ¿por qué ir? Y ahí la Cele igual puede poner incluso su propia descripción que hizo su exégesis, que fue cortita, que era muy buena. ¿Por qué ir? Porque a diferencia de nuestra forma de hablar o nuestro lenguaje en español, en el griego o en el hebreo hay mucha más diversidad de palabras. Y, por ejemplo, hay verbos para decir que está dentro, pero está dentro y al mismo tiempo afuera. O sea, es así de complejo. Entonces, el verbo con el cual está escrito el ir implica que anda, pero mientras andas, claro, haces esto otro. Claro. Entonces, es súper complejo cuando nosotros hacemos una exégesis y una interpretación exhaustiva, y ahí lo interpretemos 10 por, ojo, ¿cierto? Nos damos cuenta que los verbos nos pueden decir muchas más cosas sobre un texto bíblico, ¿ya? Y en el pasaje, y en la slide anterior, yo destacaba el verbo todos, o la palabra todos, todas, en cualquiera de sus versiones, porque ahí está la clave del pasaje. O sea, la clave del pasaje son estos 4 todos. No, de otra forma, no está hablando solo de salva al hombre, sino que dice, toda potestad me da en el cielo, o sea, hay poder, hay autoridad. Hacer discípulos en todas las naciones, o sea, el mundo completo, que guarden todas las cosas, ¿ya? No solo que me acepten, todas las cosas, la ecología, al otro ser humano, hombre y mujer. O nosotros pensamos que solamente son las personas, pero claro, es la humanidad completa. Claro. En el fondo, ser responsable y ser buenos administradores, o sea, volver al origen de lo que realmente Dios creó para nosotros. Claro. ¿Ya? Y la promesa es que va a estar con nosotros todos los días. Entonces, para aquellos que están haciendo el curso Interpretemos 10 por, este es un buen texto para que puedan analizar, o le pueden preguntar al Felipe, al profe, para claro. que... Por ejemplo, el tema del cambio climático nos concierne a nosotros como cristianos. ¿Qué creen ustedes? ¿O es el Greenpeace nomás, cierto, el que tiene que estar preocupado? No, en el fondo nosotros como creyentes deberíamos estar en todo, no solamente generando adeptos. Y la otra mirada es la mirada de la reconciliación, que es la mirada más de Pablo, esta mirada mucho más paulina. De hecho, como paréntesis nomás, este fin de semana con Erika estábamos en un curso de Nuevo Testamento y el profe nos decía que es heavy como el pueblo cristiano en general se ha dedicado más a leer los textos de Pablo en vez de leer los evangelios. Y si ustedes hacen el ejercicio con su Biblia nomás, tomen todas las hojas que son del evangelio y las hojas que son de las cartas de Pablo. Es decir, de Romano a Tito. Acá Oscar dice, respeto por los animales también. Obviamente claro, sí, pues los animales caen dentro del reino de Dios también, pues claro, son creación. Felipe dice, la lectura complementaria dice que el reino y el evangelio se deben entender de una forma integral. Súper bien. Se habla de 3 enfoques: proclamación verbal del evangelio, señales y prodigios, amor y solidaridad. Me cuesta unir esto con la misión. No, pues es que justamente eso es la misión. O sea, la diferencia es que ellos lo resumen a 3 cosas.
Pero todo lo que acabamos de decir es justamente lo que tú estás planteando ahí. O sea, habla de tres enfoques. Yo hablé al principio de proclamación. Anunciar el reino, me refiero a expresarlo con nuestros hechos, pero también a anunciar la venida, ¿cierto? Dios nos dio la potestad, ¿te acuerdas que somos embajadores, coherederos con Cristo? Por ende tenemos a través del Espíritu Santo todo el poder para poder sanar enfermos, echar fuera demonios, el mismo poder, ¿cierto? A través del amor. ¿Te acuerdas que esta revolución que hizo Jesús, que nosotros teníamos sobre gobernar, ¿cierto? Sobre el reinado, y hizo una revolución a través del amor y la solidaridad con el prójimo. A eso se refiere. No sé si me explico bien. Claro. Bueno, el segundo texto paralelo es este llamado a la reconciliación de Efesios, que para mí al menos en lo particular es uno de mis textos favoritos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de su fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí la palabra misterio es clave en el texto. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está la clave, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿sabes? En el fin de los tiempos. Así que las que están en los cielos, como las que están en la tierra. O sea, el llamado a la reconciliación es con todo. Es todo. Acá dice Entonces, aquí, Anita, por ejemplo, espera. Entonces René Padilla dice que la iglesia haga misiones, ir a predicar y compartir para que todos sean la figura dánica, que era lo que hablábamos al principio, y el hombre pueda reconciliarse con Dios. O sea, a todo evento, amistad, familia, pueblo, animales, como decían ahí, naturaleza, etc. Dios tiene esta misión activa con la cual procura que los seres humanos vengan al arrepentimiento. O sea, el mundo completo debe reconciliarse con Cristo. El mundo completo debe reconciliarse con Dios, no solo el humano, no solo la persona. Y acá, Lanita, algo súper importante, me dice, genial, por muchos años la iglesia estuvo encerrada en 4 paredes por la mala interpretación. Eso es que genial que ahora nos podamos dar cuenta. Yo creo que lo más maravilloso de esto, que Jaycee me decía en la tarde, es que es como una especie de revolución, porque nos estamos dando cuenta y el tomar conciencia que algo se estaba haciendo bien es el primer paso para hacer cosas nuevas. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a iglesia y misión. Ya estamos cerrando. Quedan un par de slides nomás que son más que nada de resumen. Pero si tienen alguna pregunta relacionada a iglesia, relacionada a misión, cómo estas se conectan, me encantaron los aportes que han hecho. Me encantó que Lemo haya podido mezclar esto con la lectura complementaria que había, porque tiene que ver mucho el reino y el evangelio. De eso estamos hablando. Entonces, si hay alguna pregunta, la pueden hacer. De lo contrario, les voy a algo. ¿A qué se refieren con que debe haber una reconciliación de la naturaleza? Buen punto. Va a haber un ramo exclusivo para hablar de eso, pero para no dejar... un módulo, una unidad, perdón. Una unidad, perdón. Sí, es la penúltima. La penúltima unidad de nosotros vamos a hablar de ecoteología. Vamos a profundizar en eso. Sí, pero de todas formas, para no dejar en el aire la pregunta, ¿a qué nos referimos con la reconciliación? De otra forma, no tiene que ver con que la creación se haya vuelto en contra de Dios, sino que el ser humano como administrador, esas son las palabras que ocupa Dios en el Génesis al principio, como administrador de su creación, hemos cometido un error. Hemos cometido un error de que quizás le hemos pasado la cuenta, no ha pasado la cuenta. Entonces, de hecho, eso conecta mucho con lo que estamos viviendo hoy día, cambio climático, etc. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con el rol del hombre, del ser humano, como administrador de su creación. En la forma que explotamos la tierra, en forma que explotamos a los animales para nosotros saciarnos. Imagínense que antes la cultura judía, algo tan simple como poder comer carne, por ejemplo, al momento de agradecer, ellos en el fondo guardaban un profundo respeto y decían en el fondo, gracias por la vida que se tomó para yo poder alimentarme. O sea, había
como un sagrado, en el fondo, reconocimiento y por la vida que se tomó para que ellos pudieran alimentarse. Y ahora, por ejemplo, se mata indiscriminadamente. Y puede que para nosotros sean, estos animales da lo mismo, pero no, para Dios no es lo mismo. La forma en que brutalmente contaminamos, para Dios no es lo mismo, porque la tierra también gime por salvación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como por esa administración también? Que es nuestra casa, en el fondo, es la casa de todos, el planeta. Claro. Claro, imagínate. Incluso algunos pastores, claro, tienen como hobby cazar, y como que estamos hablando. O sea, ¿estás matando por matar o por alimentarte? O hay algunos que no comen carne, y claro, no te estamos diciendo que seas vegetariano, pero si vas a tomar una vida para poder alimentarte, que sea con respeto. No esta matanza indiscriminada para hacerte millonario. No sé si me explico. En el fondo, ¿qué conciencia tenemos como cristianos acerca de nuestro entorno? Pero eso lo vamos a abordar en la penúltima unidad del curso. De ecoteología. O sea, antes Cazar o cazar. Antes de terminar, quiero dejar, abran bien el audio que van a escuchar. Les voy a colocar una canción muy cortita que me gusta mucho y que me gustaría que meditemos mucho en su letra. La iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad. El templo son 2 andenes y una banca de parque, es el altar. Un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar. Y el grupo de alabanza y una maraca sabe tocar. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar de toda la membresía, tan solo él llega en sobriedad, los ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios. Les lleva pan y canciones y ellos le dicen pastor. La iglesia de Juan Pablo hace 2 años que comenzó. 6 días a la semana tienen ayuno porque tocó y él sabe que lo que hace pelea con la razón. Por eso a veces la ignora y mira solo al Señor. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar, y eso que aún no te digo, que si te descuidas te pueden robar, y así te suene alocado. Juan Pablo vive feliz, llevando el amor de Cristo a los indigentes de Medellín. Bueno, esa canción a nosotros con la liga nos gusta harto, especialmente Santiago de la Vida también nos gusta harto, y me gustó que justo tiene que ver mucho con lo que colocaba María, que es hacer iglesia finalmente. La iglesia de Juan Pablo probablemente es una iglesia súper poco común. La que menos queremos tener, porque menos diezmo da. Claro, probablemente la menos glamurosa, pero probablemente es la que más Dios espera. O sea, esa iglesia en donde todos cabemos, esa iglesia en donde nos preocupamos no solo del que tiene, sino que sobre todo del que no tiene, y no solo del que está dentro de la iglesia, sino que sobre todo el que está fuera de la iglesia. Y también es ojo porque hacerse responsable, o sea, no es solamente entregar el mensaje e irse, sino que el hacer discípulos. Y esa es la tarea más compleja. En psicología tenemos un dicho que en el fondo es como, no abras una herida de la cual tú no te vas a hacer cargo. O sea,
Si yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, que mi paciente fue abusada sexualmente y ella no se ha dado cuenta, si tú consideras que tú no la vas a seguir atendiendo, mejor no saques eso a la luz. Porque si no te vas a hacer cargo, mejor no lo saques. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no te vas a hacer responsable por esa vida que estás predicando o no sabes a dónde derivarla o hacerle un acompañamiento junto a otro pastor, qué sé yo, amigo, no. Amigo, no, porque en el fondo tú entregas como ya, sembremos la semilla, pero que se críe solo, a la vida en el fondo. Es como ser bastante irresponsable, ¿ya? Para terminar, algunas reflexiones finales. Nuestra mirada es cristológica, es decir, nuestra mirada de Cristo es fundamental para entender y hacer misión. O sea, si miramos a Cristo solo como rey, ojo. Si miramos solo a Cristo como siervo sufriente, ojo. Es como, tenemos que preocuparnos de que nuestra mirada cristológica sea clara, sea concisa. De hecho, a raíz de todo este estudio, como que con Erika nos hemos replanteado igual de si quizás debiera haber un ramo de cristología, porque de repente como que no entendemos muy bien nuestra cristología. Si uno le pregunta a alguien, oye, ¿qué es Cristo en términos como teológico y bíblico? Y no es tan fácil contestar. Acá me dice, pero si son de la calle y nunca más lo vemos, o sea, tenemos que tener claro algo, o sea, nosotros podemos entregar la misión, o sea, el reino, ¿cierto? Si ya no lo volvemos a ver en la vida, bueno, sabemos que Dios es misericordioso y puede, ¿cierto?, buscar las redes para poder llegar a esa. Debemos preocuparnos sí por hacer misión. Pero sí no deberíamos tener un plan de acción, o sea, no puede ser todo azaroso. No sé si me explico, no puede como ya vamos a predicar a la calle y después nos vamos. Hagamos una campaña o hagamos una acción social, vamos una vez y no vamos nunca más. Entonces, la idea es ser constantes, tener una planificación, un plan de acción psicosocial para poder acercarnos, o sea, no es llegar y decir, aquí y después me voy. Pues. Claro, es como un poco lo que se ha hecho también en el equipo de alcance de nuestra iglesia, en donde si bien se ha ido, por ejemplo, a dar comida en la noche al hospital, y después se ha hecho la labor con algunas personas que viven en la calle, no se le ha dejado ahí solo para darle la comida, sino que a aquellos que quieran seguir, claro, se le ha llevado a algún centro. De hecho, ahí Esteban, que uno de los participantes de esta clase, podría dar cátedra de eso. Entonces, esa labor es como... O el cementerio, que ya nos dan permiso todos los años, les dan a la iglesia, ¿cierto?, todos los años permiso para poder ir a repartir aguas, por ejemplo, y orar por ellos, porque se hace todos los años, pero no es como algo ocasional en el fondo, no es algo irresponsable para generar adeptos. Claro. Segundo punto, la misión es más que evangelizar, y eso es importante. Saquémonos un poco de la cabeza, que yo creo que siempre lo hemos pensado. Yo nací en el Evangelio y siempre pensé que la misión era evangelizar, pararme en la calle, predicar, etc. La misión no es más que evangelizar. El predicar es solo un pedacito de todo lo que se pueda, de lo que se debiera hacer. Así que hay ojo. Y no es que no sea, sino que es solo un pedacito. Bueno, en el siglo XV-XVI, en el periodo de conquista se hacía convertir a todo el cristianismo. Esto se traspasa a los tiempos actuales. Sí, esto sería el proselitismo. Entonces, solo para terminar la idea no es irnos a estos extremos, o sea, la idea no es irnos a la misión social o a la evangelización. Son ambas cosas, es un todo, no hay que irnos a los extremos tampoco, que ese también es un error que ha tenido que salir. Si fuera solo acción social, seríamos un club social. Claro. y no o sería por la filantropía, quizás. Claro. O por el extremo solamente evangelizar y no nos preocupamos de nadie. O sea, tiene que haber un equilibrio. Ahí dice... Muchachos, entregarle el reino a una persona es presentarles a Cristo y darle el plan de salvación, o solo es una de las cosas que debe de hacerse, es un pedazo. Claro, es una de las cosas, como tú bien decías. De hecho, cuando leíamos estas cinco definiciones de cuál es la misión de la iglesia, la primera era la proclamación, pero es súper clara la gran comisión cuando dice ir o vayan y hagan discípulos. O sea, no es solo entregarte el plan de salvación, que también es un concepto actual, que teóricamente hablando no es que esté errado, pero históricamente es súper actual nomás. No es algo como que se ha hecho mucho en la historia. O este plan de salvación, sino que es hacer mucho más, es hacer un seguimiento, es hacer comunidad, es hacer vida, es formar, es por ejemplo lo que estamos haciendo aquí, nos estamos formando entre todos. Incluso hay autores más extremistas que plantean que evangelizar no es presentar el plan de salvación, es necesario solamente que tu vida sea una fiel representación del reino. Claro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo represento el reino, soy un embajador, por ende voy a ayudar a mi hermano, voy a discipular a mi hermano, voy a hacer
voy a cuidar la naturaleza, o sea, mi ejemplo predica, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay algunos más extremistas que dicen que la evangelización, ir a evangelizar básicamente no es necesario porque ya nosotros, si no lo cumplimos, no sirve de nada entregar el plan de salvación. Como que hay que ser consecuente, en el fondo. Y como dice la Karen en la última pregunta, esa es como meter un poquito el dedo para que nos moleste un poco. La pregunta es, ¿hay diversidad de pensamiento en nuestra iglesia? Aquí hay distintas iglesias representadas, no está solo JBL, hay gente de otras iglesias. ¿Hay diversidad de pensamiento en nuestras iglesias? ¿Aceptamos la diversidad? ¿Hacemos pensar a la gente? Y no hablo de diversidad, ojo, no hablo solo de diversidad sexual que como comúnmente se estila. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay extranjeros. Hoy por hoy hay muchos extranjeros. ¿Hay diversidad en los pensamientos de ellos? ¿Aceptamos sus pensamientos? ¿Escuchamos sus pensamientos? ¿Traemos su figura, su visión de Cristo a nuestro contexto? ¿O imponemos ¿O si ideas? imponemos nuestra cultura? Ese es un tema como para pensar y darle vuelta. Yo creo que es un tema como bien interesante que debería servir para hacer ciertos debates y discusiones a futuro. A veces, claro, decimos, la iglesia debe tener una línea, pero ¿cuál es la línea? ¿Una eclesiológica? En que la iglesia es la más importante, en el fondo, mantener la identidad de la iglesia estática o estoica para que no se nos vayan los feligreses, en el fondo, o es de Cristo, o es de Dios, en el fondo. Claro. Eso es la clase de hoy. Y para finalizar la sesión... Sí, lo que dice Jaycee, para eso está Rubik, ¿cierto? Para hacer pensamiento crítico. Leandro, ahora qué pasa cuando en campañas que yo recuerdo de antes se liberaban a personas de demonios y malos espíritus. ¿Qué pasa con esas personas que son liberadas y después se van? ¿Por qué dejarlo así? Yo encuentro que sería una irresponsabilidad. Completamente de acuerdo contigo. Es una irresponsabilidad, pero Sí. También, ojo, yo pasé por la etapa de que criticaba todo lo que veía o lo que había hecho. Cuando se hacían campañas, y de hecho en algunos sectores todavía se estila hacer campañas, pero antes se estilaba mucho más hacer campañas, tiene que ver con un contexto eclesial. O sea, su contexto eclesial era proclamar el evangelio, punto. No había otro fin, proclamar el evangelio. Tú después ibas a esa misma iglesia el día domingo y probablemente estaban las mismas 20 o 30 personas sentadas en las mismas bancas. No había más gente, pero ellos sentíamos que habíamos cumplido la misión de proclamar el evangelio. Entonces, no necesariamente es que esté todo malo, sino que había una mirada sesgada de la misión. Entonces, ahí comparto contigo de que es una responsabilidad, sí lo es, pero quizás las personas que lo hacían, los pastores, las iglesias que lo hacían, no tenían el conocimiento completo para poder hacerlo. O bien se usaba esta cosa del misticismo, ¿cierto? Y quiero no quiero decir que no exista. O sea, Dios nos dio la autoridad, ¿cierto?, para echar fuera demonios, ¿cierto?, para poder sanar enfermos, pero muchas veces se abusó de esta cosa como de echar fuera demonios, ¿cierto?, para causar una emoción y temor en la gente, para, a través del temor, acercar más personas al cristianismo. Entonces, si no vienes a Dios, te vas a hundir en el infierno, los demonios poco menos que te van a ser poseídos por los demonios, entonces finalmente a través del temor se generaban más personas al evangelio. Ahora, a través de ese misticismo también se dañaron muchas personas. Me tocó estar en muchas campañas en las que personas, no sé, estaban entrando en catarsis porque la palabra les tocó y se pusieron a llorar, pensaron que tenían un demonio y se le tiraron encima y empezaron a echarle fuera demonios, le empezaron a golpear, después la niña traumada, ¿cierto? Porque no sabía lo que estaba pasando. Y claro, después me llegaban a consejería todas traumadas y por culpa, ¿cierto?, de esta cosa como poco conocimiento. Poco desconocimiento, yo creo. Claro, por eso es como importante estas instancias como para uno poder forjar conocimiento. Le estamos dejando también un montón de autores que están en la última lámina para que puedan leer, pueden googlear, seguir leyendo. Este es un tema como súper largo, la misión se ha tergiversado también en muchos lados, pero súper largo e interesante de hablar. Así que como actividad de esta semana, y felicito a los pocos, a la mitad que participó en el foro de la semana pasada, sí. La otra mitad no participó, así que un reto para ustedes, pero los que participaron, y ojo, si alguien no entiende cómo participar, mándenos por WhatsApp y nosotros la colocamos su respuesta. Para los que se sumaron esta semana, que Gemima y Felipe, vean las preguntas y nos las envían para agregarlas. Y para los demás, carita triste. Para los demás, carita triste. La actividad de esta semana es bien crítica y de verdad que le estamos pidiendo
ser objetivos, ser sinceros. Esta es una plataforma y una instancia para pensar, Para como dice, reflexionar. para reflexionar. Entonces la Y pregunta no es qué importa- tan pertinente es lo que haces o hacemos hoy en relación a la misión que Dios nos ha encomendado. Ahora, ojo, no importa si tú tienes una opinión distinta a la nuestra. Claro. La idea es que la puedas expresar, que te sientas libre de decirla Correcto. y que cada uno respetemos la opinión del otro. Ojo, que si tú tienes una opinión, ojalá que sea fundamentada. Por ejemplo, yo creo esto, porque he leído esto, y así se puede generar un debate, ¿ya? Y también, obviamente, si tú consideras que a lo mejor no piensas igual que nosotros, pero consideras que quizás nosotros tenemos más argumentos, también tener como el corazón blandito en el fondo para decir, a lo mejor Dios realmente me está hablando y hay que cambiar de pensamiento. O sea, también ser flexibles, por decirlo Sí. de alguna forma, Y pero me gusta- siempre respetuosos. Sí, y me gusta mucho lo que dice Manuel. Creo que independiente del error humano, Dios siempre va a obrar para bien porque es su misión. Completamente de acuerdo contigo, Manuel. O sea, si algo quizás nosotros estemos haciendo mal, Dios es el que va a obrar para bien. Completamente de acuerdo. Pero ojo que la Biblia también dice que cuando nosotros ya sabemos de algo y cometemos un error sobre algo que ya sabemos, ya es responsabilidad nuestra. Probablemente muchos de los pastores que hacían, o sea, nosotros somos hijos de esas predicaciones en la calle, nosotros somos hijos de esas campañas evangelísticas. Gracias a esas campañas evangelísticas, gracias a esas predicaciones nosotros llegamos. Pero hoy que nosotros tenemos quizás más acceso a información, Hay que darle una relectura. claro, tenemos que releer esos textos. Y la que misma dice, mi suegrita manda a decirle, felicidades, está muy feliz y le encantó la clase, quiere incorporarse. Ya, ahí hablamos por interno, Gem. Respecto a la pregunta, el plazo es el domingo. Les vamos a dar hasta el domingo porque es Semana Santa. Así que el sábado no es el día. Entonces el domingo, después de haber celebrado la resurrección de Jesús, haber conmemorado ese hito importante, hasta las 22 horas tienen para contestar. Ojalá lo hagan antes, obviamente. Y si tienen dudas, de verdad, díganos, coméntenos. Como dice Jaycee lo invita a ver el culto que va a estar bueno. Ahí le dejamos la bibliografía. Alguna de esa bibliografía ya la subimos al portal porque la tenemos en digital. Hay otra que la tenemos en físico, como estos libros, por ejemplo. Así que vamos a ver cómo los podemos subir y quizá igual que la vez pasada, vamos a escanearlo y los vamos a subir. Si no, ahí está. Y además les dejé un video que me gusta mucho de René Padilla, hablando acerca de misión y reino. Y Vamos a hablar harto de René Padilla en las clases futuras, así que va a ser interesante que lo escuchen. Y ojo, chiquillos, que por ejemplo nosotros le avisamos que estaba el texto un día antes, pero en verdad el texto estaba desde la semana pasada. Entonces, estén siempre pendientes de la plataforma y ahora como aviso también, una vez que subamos los textos, les vamos a avisar para que ya los tengan en sus manos. Los que no puedan imprimirlo me dicen y yo se los envío al WhatsApp para que lo puedan leer desde sus celulares, porque obviamente no todos tienen impresora, y eso. Claro, de los 5 de la bibliografía, los últimos 2 ya están arriba, sí. Ya los pueden ver. Sí. El de David Bosch es potente. Así la próxima clase nos dividimos en 2, porque viene vamos a hablar de misión transcultural, sí. Que esta es como la parte más de proclamación. Y tenemos una sorpresa con invitados. O sea, claro, no pudieron estar presencialmente por la cuarentena, así que nos van a mandar sus videos, así que va a estar bien chora esa clase para que estén atentos. Así que eso, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, la hacen, si no, el WhatsApp, están todos los canales abiertos. Así que gracias por su tiempo, los amamos, los queremos y nos vemos la próxima semana, mismo horario, mismo canal. A la misma hora. Todo. Ya, cuídense, que estén muy bien. Gracias a todos, nos vemos.